Ahora sí, estamos en modo grabación. Muy buenas noches, jóvenes. Y un saludo también a los estudiantes que van a ver la grabación de la videoconferencia. Esta semana estamos en semana de evaluación. Nuestra T1 finalmente ha llegado. ¿Qué tal, Brian? Anthony, buenas noches a todos. Y para el día de hoy vamos a ir avanzando. Primero, ¿qué tal, Wisman? Buenas noches. Voy a compartir pantalla primero para explicar algunas generalidades. Ya está. Estoy en la clase 1714. Habitualmente esta clase es para los estudiantes, este horario, ¿no? Es para los que tenían clases los domingos a las 8 de la mañana, clases 1714, 1491, 1436. Sin embargo, es probable que algunos estudiantes tengan conflicto con su horario y hayan optado por ingresar a esta hora, y eso está bien. No hay inconveniente por ese lado. No hay inconveniente por ese lado. ¿Qué tal, Giovanna? Víctor, buenas noches. Lo primero que vamos a ver es anuncios. Aquí en anuncios se ha publicado el mensaje de inicio, recordándoles que para esta semana estamos primero en semana de evaluación. Y acá, por si acaso, una imagen sobre la evaluación. Hola, Miguel. ¿Y qué es lo que debemos hacer en esta semana? Hay que revisar el módulo primero de la semana 4. Hay que resolver el cuestionario de la semana 4. Este cuestionario solamente es para ver cómo estamos, ¿no? Para ver cómo estamos. No es la T1, ¿eh? Toda la semana hay cuestionario. Es más, hasta va a haber bonificación a quienes resuelven bien los cuestionarios. ¿Ya? Bueno. 3. Reúnete en grupo y participe en el segundo foro. Ya se dejó la pregunta del segundo foro. Ahora lo vemos en qué consiste. Pregunta 4, hay que ingresar a la videoconferencia. Y se ha dejado, por si acaso, para no estar un poquito perdidos por dónde ingresamos, se ha publicado en anuncios los 3 enlaces, ¿no? Para el martes 6:30, que el que ya pasó. Para el martes 8 de la noche es este. Y para mañana miércoles el de las 8:10. ¿Ya? Se ha precisado también cada enlace para quienes va dirigido, pero también con la precisión de que si alguien tiene dificultad, normal podría ingresar a cualquiera de los horarios. Y finalmente, cuando ya hayas revisado todo, recién vas a rendir tu evaluación T1. Recuerda que esa T1 te va a pedir, ¿no? Sí o sí te va a pedir que hayas instalado Sumadi. Si no instalaste Sumadi, no vas a poder rendir la evaluación y tienes que instalar. ¿Ya? Recuerda que sobre instalación está en información general del curso. Ahí aparece. Bien, entonces esa fue la información. Luego voy a ingresar acá al debate. ¿Ya? Vamos al debate. Semana 4. Y está el debate. Para esta semana, voy a cerrar la cámara por si acaso, ya está. Para esta semana se les ha pedido que, ahora sí, en base a la obra la obra Bola de Cebo, deben redactar un párrafo en el que se describan las características físicas y psicológicas de un personaje de su elección. Esa es una actividad. Luego escribirás un resumen, porque esta semana estamos viendo estrategias de lectura. ¿Ya? Resumen. Pero para eso hay que leer hasta la página 23. Hasta ahí lo que hemos entendido hay que presentar. ¿Dónde se presenta? Aquí, pues en este espacio, ¿no? Para los grupos. Un ejemplo de cómo vas a presentar es así, ¿no? Del relato, Bola de Cebo, nuestro grupo nos ha llamado la atención el personaje, escribes el personaje, ¿cómo se llama? Quien físicamente es, ¿cómo es? Alto, flaco, callado, ¿no? Físicamente, ¿no? Alto, no sé, cabello largo, dependiendo qué has notado de ese personaje. En cuanto al aspecto psicológico, ya, ¿cómo se manifiesta, no?
de repente es prepotente, altanero, qué es lo que se visualiza, ¿no? En el aspecto interno, cómo sus emociones van fluyendo ahí, ¿no? En relación al resumen de lo leído hasta la página 23, podemos sintetizar que la obra trata acerca de, y ahí completas, hasta la página 23 que has entendido. Se les recuerda que el plazo para participar es hasta el sábado 11:59 de la noche, para participar. Y hasta el domingo es para comentar la participación de alguno de nuestros compañeros en ese foro. ¿De acuerdo? Envío mi respuesta hasta el sábado y domingo, hasta el domingo es para comentar a otro grupo. Ya está. Ese es el foro para esta semana. Con eso vamos viendo cómo los grupos van trabajando, ¿ya? Porque hay grupos que hay problemas y están retirando a los compañeros que no trabajan, ¿ya? Y eso está bien, porque nosotros mencionamos que efectivamente a partir de la semana número 3 ya podían retirar, porque en la semana 7 tenemos evaluación grupal y la idea es que todos lleguen bien a esa evaluación grupal. Sin embargo, también algunos estudiantes piden que se retire a un estudiante y no dicen de qué grupo es. Entonces, tiene que precisar, ¿no? O por ahí algunos de repente dicen, quiero incorporar a mi compañera Andrea Vicente. Ya, pero ¿de qué grupo es? No me dicen. Entonces ahí tengo que precisarle, ¿no? Pedirle que me indiquen de qué grupo es. Ya está. Bueno, para rendir la evaluación tienes que ingresar por aquí. Semana 4. Aquí. Y vas a ir a evaluación T1. Sumadi. Y te va a llevar a otra pestaña donde tu camarita te va a reconocer. Si es que no, mira, por ejemplo acá, te voy a mostrar, yo acabo de hacer clic, te voy a mostrar. Esto me ha salido, mira. Así me ha salido. Por favor, lea atentamente los siguientes términos, condiciones. Yo le digo acepto ya, acepto. Voy a dar mi evaluación ya de una vez, ya está. Y acá me dice, ¿no? ¿Qué voy a dar? La T1. Pero como este es para el docente, yo solamente puedo ver informe. Acá, por ejemplo. Y aquí me sale de todos los estudiantes, de todos ustedes. Como nadie ha dado evaluación, todavía no aparece, pues, ¿no? Pero acá me va a aparecer de todos los estudiantes. Y el que por ahí ha estado copiando, tu cámara te ha tomado fotos. Y acá la foto me la envía. Me aparece en rojo el estudiante, en rojo. Ya, entonces ahí ya cuando veo en rojo, lo reporto a coordinación para que ellos vean qué decisión toman, porque probablemente han estado plagiando, ¿no? O algo pasó, pues, ¿no? Ya, pero para eso, al menos para el docente, así nosotros vamos viendo el reporte, ¿ve? Acá está, ¿ve? Acá hay uno, mira, ¿ve? José Alberto ya dio evaluación. A ver. Vamos a revisar qué aparece. Mira, ahí está José Alberto dando su evaluación. Ya, ahí no hay nada extraño, por eso no lo ha marcado, está en verde. Ya, así. Cuando está en rojo, ahí sí me aparece con rojito, me marca ahí. Listo. Ya está, ya mostré. Dejo de compartir. Y ahora sí vamos a nuestro material de la semana. Vamos a nuestro material de la semana. A ver, voy a ingresar aquí. A ver. Quiero ingresar acá primero para recalcar, no vaya a ser que alguien se vea sorprendido cuando dé su evaluación. Ya. Habitualmente en estas T1, por ejemplo, se suele tomar información de los módulos.
Y esto con la intención de verificar que el estudiante esté revisando sus módulos. Por ejemplo, acá uno escucha, ¿no? Bienvenido al curso Comunicación 1. Listo. En este módulo. Pero también viene un PDF, un extra, ¿no? Acá. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Viene un PDF. Ya, de aquí a veces toman también. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué tal si la pregunta dice, es una técnica de síntesis que consiste en realizar anotaciones al margen del texto? Tu respuesta será sumillado. ¿Pero de dónde salió? Salió del material. Del material. ¿Qué tal, Johnny? Hola, Carla. O también te podrían preguntar, ¿no? Estrategia de lectura en el cual se utiliza las propias palabras para sintetizar la idea principal. Se está refiriendo a la sumilla, ¿no? Hola, César. ¿Ya? Entonces, a lo que queremos llegar es que en estos exámenes, estas evaluaciones, se suele tomar definiciones o también se suele tomar, ¿dónde está? Información, por ejemplo, si me dice, ¿no? Estrategia que se caracteriza por la objetividad, claridad y precisión. La respuesta es el resumen. Pero como que no era tan claro, ¿no? Como que no ayudaba mucho ahí. Entonces se está refiriendo al material. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, se suelen tomar del material. O puede decir también, ¿no? Sobre el resumen, una de las siguientes características no le pertenece. Y en la clave te dice objetividad, claridad, precisión, adecuación. Ya, pues la adecuación nada tiene que ver acá, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que están haciendo es tomar información de este material. ¿Ya? Es un ejemplo así suelen tomar para las preguntas. Hay que estar preparados. Si alguien no ha revisado sus módulos, sus PDF, no vaya a ser que se vea sorprendido en pleno examen. Hola, Joana. Ya está. Entonces con esto ya están advertidos para que no se vean sorprendidos. A ver, un ratito. Ya está. Y nos vamos acá a compartir pantalla primero. Ya lo están viendo. We live in a world filled with media streams, social platforms, and devices. Countless files in different formats can... Ahora sí. A pesar de que leer es una de las actividades preferidas por muchas personas, no siempre se practica demasiado ya que requiere una importante cantidad de tiempo del que no disponemos habitualmente. De todos modos, los científicos han descubierto razones importantes por las que deberíamos seguir leyendo cada día más. ¿Quieres conocerlas? 5 razones científicas por las que deberías leer más. 1. Ayuda a prevenir el Alzheimer y otras enfermedades cerebrales. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud estadounidense, leer de manera habitual no solo ayuda a prevenir el Alzheimer, sino que además ayuda a detener su avance. Los estímulos que produce la lectura en nuestro cerebro resultan ser muy beneficiosos para combatir la aparición de enfermedades neurodegenerativas, y es por ello que se recomienda a todos los adultos como medida preventiva. 2. Te hace más inteligente. La lectura como hábito ayuda a mejorar la conectividad de nuestro cerebro. Esto se traduce en un incremento de la capacidad de procesar información y por lo tanto de razonar de una manera más eficiente. Se podría decir que gracias a la lectura podemos hacernos cada día un poquito más inteligentes. 3. Mejora tu cultura general. Uno de los beneficios obvios de la lectura es la cultura general que se adquiere con ella. Prácticamente todos los libros, incluidas las novelas de ficción, transmiten información valiosa para su uso cotidiano. Esto puede ser desde una conversación con un amigo hasta una aplicación directa en nuestro trabajo.
Por supuesto, se recomienda leer diferentes géneros, para que la cultura general que ampliemos con ellos llegue a diferentes ámbitos de nuestras vidas. 4. Te ayuda a empatizar mejor. Las personas que leen con cierta frecuencia son capaces de meterse en las historias y vivirlas como si ellos mismos las estuvieran protagonizando. Esta capacidad de percibir lo que otros individuos sienten se conoce como empatía. Un estudio publicado por la Annual Review of Psychology demostró que las personas que leen sobre una experiencia de otros individuos son más sensibles a entender desde esa perspectiva sus sentimientos y sensaciones. 5. Te hace más interesante. Ser una persona interesante se fundamenta principalmente en dos pilares: tener cosas que contar y saber cómo contarlas. La lectura precisamente nos ayuda a mejorar estos dos factores, ya que por un lado nos transmite cultura general y por el otro nos muestra cómo los escritores son capaces de transmitir esta información de una manera que enganche a sus lectores. Involuntariamente nuestro cerebro aprenderá a utilizar los patrones para contar historias que utilizan los escritores, consiguiendo que seamos un poco más interesantes. Esperamos que este vídeo te motive para seguir leyendo cada día más. Es mucho más que una conversación. A ver. Vamos entonces al material, una vez que ya hemos revisado. Listo. Para hoy día, entonces el temario para hoy día es ver el tema del subrayado, el sumillado, el resumen, ver precisamente esas características, en qué consisten y algunos ejemplos. Y finalmente unas conclusiones y entraremos ya a revisar el tema de la T1, algunas indicaciones, algunos ejercicios que también se les va a entregar. Sobre el video, a ver. ¿Cuál de las razones expuestas en el video te captó más la atención? Ahí se habla de cinco razones, ¿no? Por ejemplo, una... Sí, Jaime. Buenas noches, profesor. Una de las cosas que me agradó saber es que puede ser un preventivo contra el Alzheimer, ¿no? Es algo que yo recientemente me acabo de enterar. Correcto. Esa es la primera, ¿no? La primera razón. Correcto, excelente. Otra, aumente el nivel de aprendizaje para el cerebro, nos dice Víctor también, ¿no? Correcto. Incluso había uno que decía que nos hace más interesante, la 5, ¿no? La razón número 5. Excelente. Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros vamos, a veces leemos, ¿no? O a veces de repente sentimos que es importante, ¿no? Como mencionan ustedes, a veces hay estudios que van revelando nuevos beneficios con respecto a la lectura. Con respecto a las estrategias, ¿ustedes alguna vez han aplicado estrategias de lectura? Sí, Johnny. ¿Qué tal, Johnny? Mi estrategia sería el subrayado, que a mí me ha servido particularmente mucho más. Claro, correcto. Claro, habitualmente nosotros aplicamos subrayado, ¿no? Cuando nos dan un texto, incluso a veces cuando nos dan un libro, con lápiz, color, lapicero, pero con algo tratamos de ir marcando, ¿no? Esa oración o esa palabra. Edison nos dice, claro, uno dice el resumen y la sumida, claro, el resumen y la sumida también, solo que es un poco más complejo, ¿no? Es un complejo un poco más complicado comparado con el subrayado, pero también es una estrategia, Correcto, Edison, el resumen, exacto. Gladys nos dice el subrayado, identificar palabras desconocidas y buscar significado. Correcto, lo que dice Gladys es cierto. A veces nosotros aplicamos el subrayado en base a palabras nada más. La que nosotros creemos que es la más importante en ese párrafo, la más importante de repente en esa página, ¿no? Pero a veces subrayamos oración completa. Pero lo que sí no es válido, no es correcto, es subrayar las 3/4 partes de la hoja, por ejemplo, ¿no? Ya eso ya evidencia que no estamos reconociendo qué es lo más importante, porque se subraya lo que es idea principal.
lo que es idea primaria y a veces las secundarias, pero no se puede subrayar pues todo, ¿no? O la mayoría, ¿de acuerdo? Nos dice Víctor, resaltó lo más importante y busco en el diccionario. Claro, también Víctor, a veces vamos subrayando las palabras que desconocemos. Eso es clásico, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En la escuela se aplica el subrayado, incluso se utiliza varios colores, ¿no? Un color específico para aquellas palabras que desconocemos y nos mandan de actividad buscar en el diccionario el significado de esa palabra y escribir oraciones ya contextualizándolas, ¿no? Es correcto, también se aplica. Gladys nos dice, leer un párrafo e identificar una palabra clave, ¿correcto? Cuando es párrafo esa es la idea. Cuando es párrafo, la idea es obtener esa palabra clave, esa palabra más importante. Ahora, aparte del subrayado, el resumen, ¿han aplicado de repente alguna otra estrategia? A ver, ¿alguien tal vez? ¿Alguien? Ya, me parece que no, pero existen otras estrategias, ¿no? Jorge, correcto, colocar una nota. Ya, ese colocar una nota es una variante del subrayado, ¿no? Al costado, anotamos al costado en una hojita o en la parte final de la hoja, anotamos lo que creemos que es importante de esa página. Y justamente lo que tú dices, el subrayado se asocia al parafraseo. ¿Qué es un parafraseo? Es explicar lo que hemos entendido, valga la redundancia, con nuestras palabras, ¿no? En eso consiste el subrayado. Correcto, entonces para esta semana nosotros buscamos que ustedes puedan redactar un resumen, pero para llegar a un resumen yo previamente debo aplicar subrayado y subrayado. No se puede llegar a un buen resumen si tú saltas el subrayado y saltas el subrayado. No se puede llegar, ¿de acuerdo? Desde la teoría nos dicen pues que desde ese proceso de lectura nosotros siempre estamos en ese proceso de autodirección, autocontrol y flexibilidad. Es decir, nosotros vamos adaptando nuestro proceso de lectura y es ahí donde vamos a poner en práctica algunas estrategias. Estas estrategias se van combinando con los conocimientos que nosotros ya poseemos, con la experiencia que ya teníamos, por ejemplo, a veces clásico en los niños, ¿no? Clásico en los niños cuando van a comenzar una lectura, el profesor o profesora les muestra la imagen, ¿no? ¿Qué observan en la imagen? Y el niño dice, pues, es un conejo. Y otro de repente dice, no, es un perro. Otro de repente dice, es un zorro. Ya, entonces ahí alguien de repente va a decir, no, un zorro. Profesor, ¿qué es un zorro? Entonces ahí lo que está evidenciando es que no hay esa experiencia previa. Entonces, si el niño va a la lectura, va a tener problemas de manera constante porque no tiene claro qué es un zorro y cuáles son sus características. Entonces ahí es necesario que el docente aclare para que la experiencia previa exista. ¿Ya? Si no hay conflicto, eso pasa. Por eso que a veces uno dice, ¿por qué mi niño no comprende? Lo que puede estar pasando es que esa experiencia previa falta, ¿no? Cuando hay experiencia previa, el niño asocia, los adultos también, asociamos. Me dan una lectura pesada sobre agronomía, sobre derecho, y a veces uno aplicando leyes, por ejemplo, en derecho, ¿no? Tratando de memorizar código civil, tal ley, tal artículo, a veces nos va a costar, pero se hace más sencillo si tú lo vinculas, ¿no? Ya, mira, eso le pasó a tal persona. ¿Y por qué? ¿Qué podría ser su defensa para ayudarlo, ¿no? Basarse en tal ley, dice tal. Entonces yo me familiarizo a partir de esa experiencia, sea mía o sea ajena, lo vinculo. Y me preguntarás de acá a un mes,
y yo me voy a acordar. Y no me voy a acordar porque leí completo la ley, sino por la experiencia previa. Entonces, las experiencias previas van ayudando a consolidar ese proceso de comprensión y donde va a participar también precisamente las estrategias y algunos factores como la predisposición, ambiente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de la predisposición es importante también, ¿no? En la escuela es habitual que a los niños, a los jóvenes, se les entregue textos, pero como no es de la motivación del estudiante, finalmente no le da la importancia, no hay predisposición y no comprende cómo debería ser, ¿no? A veces el estudiante tiene esta noción de decir, no, pues yo nunca he entendido lectura, ahí ya no hay predisposición, ¿no? Y efectivamente lo que nos dice Luis, ahí es donde la técnica de enseñanza, las estrategias de enseñanza es lo que va a ayudar, ¿no? Y está el tema de la competencia lingüística. Para Chomsky la competencia consistía en saber utilizar el lenguaje. Para Chomsky decía, hasta el silencio es parte de la competencia. ¿Por qué? Porque si yo veo que dos personas están discutiendo y yo me veo involucrado, entonces yo sé que no es adecuado entrar pues a un nivel de discusión donde no vamos a llegar probablemente a nada en ese estado. Entonces yo estoy demostrando mi competencia lingüística al guardar silencio, ¿no? O buscar la modificación de ese estado conductual de las personas. Ahí muestro mi competencia lingüística, ¿de acuerdo? Entonces, en ese proceso pues, de búsqueda de las famosas estrategias, Solé va a plantear tres, ¿no? Subrayado, sumillado y el resumen. Estas estrategias que Solé plantearía pronto se hizo conocida al punto pues que se han convertido en la base, ¿no? En base de la teoría sobre las estrategias de lectura. Ahí hay un código QR por si el estudiante más adelante de repente desea más información sobre la propuesta, sobre estrategias de lectura, ¿correcto? Centrémonos en estas tres estrategias entonces. La primera estrategia, el subrayado es una técnica de análisis, porque lo que tú estás haciendo en el texto es analizar. ¿Qué analizas? Analizas a veces palabras, analizas a veces oraciones para llegar a la palabra clave, para llegar a la idea principal. Entonces aquí, por ejemplo, dice, ¿no? La memoria es fundamental para establecer nuestra individualidad. Y ahí me pregunto, ¿no? ¿De qué están hablando? Están hablando de la memoria. Entonces marco, la palabra clave aquí es memoria. He buscado palabra clave. Pero para otro estudiante dice, ya, pero eso sería como un tema, ¿no? ¿De qué están hablando? Un tema, la memoria. Ya, pero ¿cuál sería la idea más importante? Ya, me hago otra pregunta. ¿Qué se dice del tema? ¿Qué se dice de la memoria? Se dice que es fundamental para establecer nuestra individualidad. Esta es la idea principal entonces. La idea principal es una oración. En cambio, el tema o subtema siempre será una frase. Justo eso la clase pasada mencionábamos, ¿no? Cuidado, no confundan una frase de una oración. Una frase es una idea, pero que no tiene significado completo. No tiene independencia. En cambio, una idea sí tiene significado completo. Una idea es una oración, pues. Entonces, ahí he anotado yo estas frases para un poquito reforzar lo que ya nosotros de repente conocemos y que es probable que te venga en tu examen. ¿Ya? Es probable que te venga en tu examen, no sé a quién le tocará, pero es probable. Miren, nosotros cuando aplicamos el subrayado buscamos palabras o buscamos oraciones, pero lo más importante, si buscamos palabras, estamos ante una frase.
Entonces, Chomsky decía que hay varios tipos de frases y en el examen eso te puede venir. Tipos de frases. Hay frase nominal, hay frase adjetival, hay frase adverbial, hay frase preposicional, pero de todas la más importante es la frase nominal, y por ahí te puede venir la pregunta. Frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Una frase nominal es aquella cuyo núcleo es un nombre. Es un nombre. Por ejemplo, tú dices, no, a ver, un nombre, cuaderno, ¿sí? Entonces la frase nominal podría ser el cuaderno. Porque de esa frase, ¿quién es más importante? Cuaderno. Y cuaderno es el núcleo. Por eso que es frase nominal. Otro nombre, botella. Entonces la frase nominal sería la botella. ¿Correcto? Otro nombre, casa. ¿Ya? Entonces la frase nominal sería la casa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si yo digo la casa antigua? Allá, tú lo que has hecho es agregarle un adjetivo, una cualidad de la casa. A pesar de ello, ¿quién es más importante? ¿Quién es el núcleo? El núcleo sigue siendo la palabra casa. La palabra casa. Porque antiguo se refiere al núcleo, la casa. Porque la se refiere a presentar al sustantivo casa. Esa es una frase nominal. Por eso le decía que hay más frases nominales. Pero como a ti la clave de repente te viene frase adjetival y va a decir, ¿qué es eso? No escuché. Ya, frase adjetival es cuando el núcleo es un adjetivo. Por ejemplo, si tú dices, bien bonita, es una idea preincompleta, ¿sí? Bien bonita. Ya, pero de bien bonita, ¿quién es el núcleo? Bien no, sería bonita. Bonita. Ya. Bonita es una cualidad, bonita es un adjetivo, correcto. Entonces, esta frase se llama frase adjetiva, porque su núcleo es un adjetivo. En cambio, si es que digo muy lejos, lejos es un adverbio, y como lejos es el núcleo, se llamaría frase adverbial. Frase adverbial. Chomsky dice, pero también hay frase preposicional. ¿Qué es eso? Cuando una preposición encabeza la frase. Cuando una preposición encabeza la frase. Por ejemplo, si yo digo mi casa, frase nominal, porque el núcleo es casa. Pero si yo le agrego el en encabeza la frase. El en es una preposición. Entonces, automáticamente estaríamos ante una frase preposicional. Porque encabeza la preposición. Si digo mis amigos, frase nominal. Porque el núcleo es un nombre, amigos. Pero si digo con mis amigos, con es una preposición. Automáticamente todo se convierte en frase preposicional. Repito, a nosotros nos interesa la frase nominal. La mesa, el niño, la vieja fábrica, ¿no? La vieja fábrica, el núcleo simple será fábrica ahí, frase nominal, ¿no? Frase nominal, ¿correcto? Eso probablemente te aparezca en el examen y alguien por ahí se va a preguntar, ¿qué es frase adjetival? ¿Qué es frase adverbial? ¿Qué es? ¿Ya? En realidad centrémonos en la frase nominal, porque su núcleo es un nombre. Y precisamente, repetimos, cuando hallamos temas o subtemas, trabajamos con frases nominales. Ya está. Entonces, subrayado es una técnica de análisis porque estamos analizando terminologías, palabras, oraciones, con la intención de encontrar ese dato o esa
idea fundamental, esa idea principal. Lo que nosotros vamos a subrayar tiene que ser breve. Hayamos sustantivos, verbos, adjetivos, lo que es más relevante, ¿no? A veces, no solamente palabras, sino también subrayamos oraciones, ¿de acuerdo? Ese depende del estilo de cada uno, pero ambos siguen siendo subrayados. En cambio, el sumillado es una técnica de síntesis. Ya lo estamos analizando, estamos sintetizando. ¿Por qué? Porque para yo realizar un sumillado, primero tengo que hacer subrayado. De esas palabras que yo subrayé, por ejemplo, acá dice, muchos sufrimos de insomnio y algunos solo pueden dormir a las 3 o 4 de la mañana. Este problema puede tener algunas causas, voy marcando, ¿no? Ah, van a hablar del insomnio. Ah, van a hablar de las causas. ¿Y cuáles son? Voy marcando. Ya está. Entonces, viene el sumillado y te dice lo siguiente. A partir de lo que tú has subrayado, yo voy a organizar el texto. Voy a redactar en oración. Entonces, con sus palabras, el estudiante comienza a reconstruir. No es que va a copiar todo igual, transcribir no. Con sus palabras, eso se llama parafraseo. Entonces escribe con sus palabras y dice, el insomnio se puede originar por la exposición de la luz de aparatos tecnológicos, pues el cerebro interpreta como si ya hubiese amanecido. Acá decía causas, pero causa se vincula a origen y el estudiante lo entendió así lo ha parafraseado. Van de la mano. El sumillado requiere previamente que tú hagas el subrayado. El tema, tú lo sacas a partir de lo que has ido marcando, ¿no? Origen del insomnio en relación a los aparatos tecnológicos. Frase, siempre frase. El resumen, en cambio, es un proceso más complejo. Y en el resumen tú tienes que ser objetivo, no puedes vacilar con información. Te remites a lo que había. Ese objetivo. Tiene que ser claro, para eso van los conectores. Tiene que ser preciso con los términos, con las palabras exactas. Entonces aquí, ojo con la definición, pregunta de examen. Cuando hablamos de resumen, nos referimos a la organización lógica. Comienzas a unir oraciones empleando conectores. ¿Correcto? Y acá tenemos un ejemplo. 3 párrafos. Si hay 3 párrafos, significa que va a haber 3 sumillas. Sumillado es la técnica. El producto se llama sumilla. Entonces tú subrayas, ¿no? La memoria es fundamental. Esta es la oración principal para mí. Voy subrayando. Los recuerdos, ya va subrayando todo. Párrafo 2, el cerebro tiene múltiples. Están hablando del cerebro, ya, listo. Aunque todo lo que dejamos de nuestra memoria es generalmente bastante buena y solo empieza a fallar. Mira, es buena pero falla. Voy marcando. Listo. Una vez que tú has subrayado, al costado lo anotas con tus palabras. La memoria es importante para determinar nuestra particularidad. Todos recordamos situaciones diferentes, algunos por poco tiempo y otros por mucho. Del párrafo 2, igual, el cerebro tiene varias formas de memoria y están unidas por diferentes redes neuronales. Del párrafo 3, igual. Entonces, ese es sumillado. A partir de lo que tú has subrayado, comienzas a reescribir, pero con tus palabras. En cambio, el resumen viene y te dice, ya, ¿cuál es tu sumilla? Aquí tengo 3. Ya. Yo me encargo de unir sumilla 1, sumilla 2, sumilla 3. O sea, copia, pega. No. Lo que va a hacer el resumen es verificar que al unir esta sumilla 1, 2 y 3, al unir,
aparezca el conector que permita unir adecuadamente. Tiene que ver, no vaya a ser que acá se repita otra vez la memoria. Entonces hay que cambiar por sinónimos o hay que cambiar por otros términos como esta se refiere a, ¿no? Entonces ahí hay que cambiar. ¿Ya? Es un nivel más complejo el resumen, porque necesito de cuál es tu sumía, ¿no? ¿De acuerdo? A eso se refiere el resumen. Acá entonces miren cómo ha copiado, es verdad, ha copiado la sumía, pero necesita del conector. Por otro lado, el cerebro tiene varias, ahí sí lo ha copiado, pero otra vez acá, conector. Entonces en el resumen, a veces hay que añadir solamente conectores. Pero a veces cuando te das cuenta que se repite la frase, hay que reestructurar para que sea comprensible. Pregunta. Vamos a esas 3 preguntas. Analízalo. Pregunta 1. ¿Qué es el subrayado? A ver, ¿quién se anima? ¿Sí? La B, nos dice Junior. La B. La B, profesor. Claro, en un subrayado nosotros estamos analizando cuál es la palabra más importante, ¿no? ¿Cuál es la oración más importante? Ahí la palabra clave en esas alternativas es análisis. Correcto, Gladys, eso. Junior, correcto, correcto. Pregunta 2. ¿Qué es el sumillado? La C nos dice Junior. La C. Correcto, la C. Sí. Correcto. La C, vamos a ver. Correcto, Johanna, Gladys, correcto, vamos a ver. La C dice, técnica de síntesis. El sumillado lo que hace es, comienza a reescribir, ¿no? A partir de las palabras que tú ya subrayaste, reescribe, pero lo reescribo con mis palabras, como lo voy entendiendo. Entonces, es una técnica de síntesis, sí, que consiste en realizar anotaciones marginales, claro, anotaciones marginales, sí, correcto, a la derecha, algunos lo hacen a la izquierda, otros lo hacen en la parte inferior, sí, es correcto. En base, claro, toma como punto de partida el subrayado, es correcto, es correcto. Y una de ellas, precisamente, ahí aparece el estructural. El tipo estructural es aquel que se anota al final del texto. Habitualmente uno escribe a los costados, ¿no? En el estructural se anota al final, ¿ya? Al final. Se llama estructural. Por ahí cuidado con esa pregunta. Ya, vamos a la otra pregunta. Dice, ¿qué es el resumen? ¿Cuál es tu clave? A ver. La B. Texto que organiza. La D. Técnica de recojo de información. La B. B. A la B, bueno. La B. Claro. Ahí la palabra clave a esa pregunta, ¿qué es el resumen? Recuerden que el resumen lo que hace es comienza a usar conectores, ¿sí o no? Une la sumida, pero conectores es clave. Tiene que ver que tenga coherencia, que tenga cohesión. Conectores es cohesión. Y ahí justo en la clave B dice texto que organiza de manera lógica, y la lógica tiene que ver con el sentido, que tenga sentido al momento de unir, ¿no? Las ideas más importantes que provienen de un documento base, y ese documento base es la lectura, ¿no? Que tuvo su subrayado, que tuvo su sumillado. Entonces el documento base es el sumillado finalmente, porque de ahí con él nomás trabaja, con él nada más trabaja, ¿no? Correcto, correcto. Letra B de bueno, B de bueno. Vamos aquí, lo vamos a hacer aquí juntos para no dilatar mucho el tiempo y explicar sobre
un formulario que te voy a entregar para que tú ensayes y tengas una buena calificación en tu evaluación. Vamos aquí. Miren, en este texto, vamos a colocarlo todo en negrita, en este texto. Eso nos hace recordar, recuerden, semana pasada, frase, oración, Un esquema así te va a venir para la T2, ¿ya? Para que tú anotes tema, para que anotes subtema o subtemas. Cuando te digan eso, te están diciendo, yo quiero una frase aquí y en el subtema también yo quiero una frase, ¿de acuerdo? En cambio, el submirado es oración, ¿no? Es redactar ideas. Entonces vamos acá primero. Vamos en este primer subtema. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la frase clave? ¿O cuál es la oración clave ahí? ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? De los tatuajes, dice Gladys. Correcto, excelente. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. Muy bien. Están hablando de, primero dice dibujo grabado, dice, ¿no? Pero luego ya aparece su nombre correcto, ¿no? Los tatuajes. Ya. Pero, ¿qué exactamente dicen del tatuaje? ¿Cómo es el tatuaje? ¿Cuánto demora? ¿Cuál es la otra palabra clave ahí? Porque de eso va a depender. ¿Cuál, perdón? Origen. Origen, excelente. Origen. Mira, acá dice, ¿no? No han sido inventados en nuestras épocas, sino hace mucho tiempo. Ese es el origen. Tal vez algún historiador menciona al historiador porque él ve el origen. Podría dar referencia, va a aprender sobre su, y acá dice, ¿no? Su origen. Ahí está. Según algunos estudiosos, la palabra deriva, y eso tiene que ver con, acá me olvidaba del siglo, ¿no? 14, 15, esto también es clave. Y menciona que algunos estudiosos hacen referencia a que esta palabra deriva del polinesio tatao, o sea, también es parte de su origen. ¿De dónde viene esa palabra tatuaje? Ya está. Subtema 2. ¿Cuál es la palabra clave en el subtema 2? Ese sí está más fácil, ¿no? Correcto, Junior. Correcto. Lo clave es tipos de tatuaje. Es más, hasta dicen 2, ¿no? Entonces con eso yo digo, lo principal es tipo de tatuaje. Los tipos de tatuaje. Y si quiero explicar un poquito, digo 1, el de tinta china, y el otro, el de vegetales. Listo, eso es clave. Ya está. Esta es más sencilla, más directa a comparación del subtema 1. En el 3, ¿cuál es la palabra clave ahí? ¿De qué se está hablando? A ver. Combustión de brea, alquitrán o gas natural. No. Esa es una idea, pero esa es ya secundaria. Acá lo clave, hay una palabra clave también, ¿no? Brian justo nos está indicando los motivos. Mira, acá dice, a ver si. A ver. Los motivos. Tipos, no podría ser tipos, porque mire, el subtema 2 ya es tipos. Y subtema 3 no podría ser otra vez tipos. Acá, la palabra clave acá dice, ¿no? La variedad de motivos es infinita. Los motivos. Los motivos de los tatuajes, ¿no? Algunos, incluso acá ya va explicando, ¿no? Animales reales, imaginarios. Ese es uno de los motivos. Ese complementa al anterior. Otro motivo, el de las flores. Por eso el punto y coma está ayudando, mira, ve. Y especialmente las rosas, ¿no? Acá hay otro punto y coma. Las armas blancas en general. Ahí está. Y luego hay otro punto y coma. Aquello que se refiere al mar.
como las clásicas anclas, ahí está. Y acá hay otro punto y coma, ¿ves? Y los lemas y nombres, ¿no? Claro. Por supuesto, también están los absolutamente originales. También hay originales. O sea, hay distintos motivos. Y ahí lo va mencionando. Entonces, cuando yo ya tengo subrayado, paso al sumillado. El producto se llama sumilla. La estrategia es el sumillado. ¿Qué hago? Yo ahora solo trabajo con lo que tú ya resaltaste, tú ya subrayaste. Y acá diré, ¿no? Los tatuajes tienen un origen no del todo claro, sin embargo, se piensa que algunos marineros europeos, y comienzo a trabajar solo con lo que tú me has alcanzado subrayado. Esta palabra deriva del polinesio tatao, ya está. Igual en el subtema 2. Oración, con mis palabras. Existen dos tipos de tatuajes. La primera es el de tinta china y el segundo es el con tintes vegetales. Ahí sí se parece mucho al original, ¿no? Porque estaba bien organizado, pues. En el último, igual, ¿no? Asimismo, es importante saber que existen distintas motivaciones, como el de animales, y ahí voy enumerando. Entonces, la palabra clave motivos, yo le he cambiado por motivaciones, pero al final es lo mismo, bueno, es lo mismo, porque con mis palabras yo así lo entiendo. Entonces aquí, mi tema, ¿de qué hablamos ahí? Ustedes lo dijeron al inicio, los tatuajes. Ese sería el tema. Subtema 1. En este primer párrafo hablaron del origen del tatuaje. Subtema 2. Tú me dijiste tipos de tatuaje. Subtema 3. Motivos o motivaciones del tatuaje. Entonces, con frase iremos anotando. Exacto, Joana. Ahí vamos anotando, ¿no? Vamos anotando. De esa manera, en la T2 te va a venir así para llenar. ¿Ya? Así te va a venir para completar tu esquema. De aquí sale el esquema, precisamente. Por eso le decía, tema, subtema, se usa frase siempre. Siempre se usa frase. En cambio, idea, se usa oración. El sumillado se asocia a las oraciones que nosotros escribimos con nuestras palabras, porque es lo que entendemos, cómo entendemos. Entonces, esto tiene solución. Se parece mucho a la nuestra, mira, ve. Han marcado parecido, ve. Tatuaje de hace muchos años, los siglos, la palabra. ¿Y cómo lo escriben el sumillado? Los tatuajes han sido inventados hace muchos años, en los siglos XIV y XV, ya era una práctica común en Asia. El término deriva del polinesio tatao. Se parece al de nosotros. Tipo de tatuaje. Y aquí con más razón todavía se parece, ¿no? Existen dos tipos de tatuajes, el de tinta china y el de tintes vegetales. Lo básico. Variedad de motivos. Los motivos son diversos y aquí sí lo escribió de otra manera. Pues los diseños varían desde los más comunes hasta los totalmente asombrosos. ¿Eso lo hizo por qué? Porque si te das cuenta, enumeraba varias cosas, pues, ¿no? Varias. Y como que se sintió ya demasiado. Entonces digo, no, lo sustituyo. Simplemente algunos son comunes y otros son asombrosos, totalmente asombrosos. Así se llega al sumillado. Quiero ahora mi resumen. ¿Qué sería el resumen? Unir esta sumilla 1, sumilla 2 y la sumilla 3. O sea, copiar y pegar. No tan fácil. Necesito los conectores adecuados. Y ahí es donde aparecen conectores como por un lado, por otro lado. ¿Ya? A veces, aquí es fácil, está sencillo, pero a veces cuando tú unes la sumilla 1 y la sumilla 2, sientes que la palabra tatuaje se está repitiendo a cada rato y hay que cambiar, hay que reemplazar. En cambio acá, en el ejemplo, sí está un poco más sencillo, solamente fui dando los conectores, ¿de acuerdo? Los conectores. Entonces,
podemos ver que hemos aprendido hoy día acerca de las estrategias, ¿no? Las estrategias. Dentro de esas estrategias claro que sí, Luis, por eso les iba comentando, cuidado, así te va a venir, al inicio te decía, ¿no? Cuidado con su módulo porque de ahí toman la definición. Sobre subrayado, sumillado, te va a venir sobre estos temas que estamos conversando. Entonces, hemos aprendido que hay 3 estrategias clásicas, ¿no? Subrayado, sumillado y resumen. También hemos aprendido que están secuenciados, ¿no? Para yo elaborar un sumillado, necesito del subrayado. Para yo elaborar un resumen, necesito de la sumilla para poder elaborar, ¿no? Sí, pero para sumillar necesita subrayado, pues. Entonces el resumen es más complejo todavía entonces. ¿De acuerdo? Es más complejo. ¿Por qué es importante las estrategias de lectura en nuestra vida universitaria? Bueno, ustedes saben que en la universidad le van a dejar lecturas, ¿no? Todos los cursos dejan lecturas, bueno, excepto los que sean números, ¿no? Ejercicios dejan, pero los de humanidades dejan lecturas. Y de esa lectura yo voy a tener que estar presentando informes, qué cosa entendí, responder a preguntas en base a ese texto, y ahí es donde nos será de mucha importancia. ¿Por qué se dice que la estrategia de lectura se adapta al usuario que los emplea? A ver, ¿quién me dice esa pregunta? ¿Por qué se adapta al usuario que los emplea? ¿Quién tiene idea? ¿Alguna idea? Depende de la forma que uno más lo usa, que lo hace. Por ejemplo, si yo uso más el subrayado, esa técnica, esa estrategia se adapta más a mí que quizá a otra técnica. Así es. Algunos, por ejemplo, ya no utilizan subrayado. Directo van a hacer anotaciones a los costados, o sea, pasan directo al subrayado. Pero para otros no, para otros hay que ir marcando en el texto, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. Algunos dicen, no, yo llego hasta subrayado, en cualquier momento cojo el texto y recuerdo, lo organizo la información. Depende de cada uno, depende del usuario, ¿no? Por eso las estrategias se van adaptando en función a cada uno de nosotros. En líneas generales, ¿cómo te sentiste durante la clase de hoy? ¿Te pareció fácil el tema? ¿Te pareció muy difícil? ¿De repente los conceptos están muy complejos? A ver, ¿qué dicen? Cada día se puede aprender algo más, ¿no? Algo más adicional. Por ejemplo, en mi caso, yo aplico lo del subrayado, pero ahora lo que usted menciona, el sumillado, más el resumen, creo que todo eso complementa para hacer quizás un buen trabajo, como usted dice, ¿no? Cuando no dejen posibles trabajos hasta futuro en diferentes cursos. Claro, hay algo curioso justo lo que mencionas, Carla, y tómalo sobre todo en sus textos de su especialidad, sea derecho, sea administración, sea psicología, sea nutrición. Cuando le dan textos de su especialidad, de su carrera, procuren siempre ir armando una base de datos, ¿no? Subrayen, anoten al costado lo que van comprendiendo, porque como es de tu carrera, en algún momento vas a volver a ese texto, ¿ya? Y eso implica leer desde cero otra vez, ¿no? Otra vez encontrar las ideas. En cambio, cuando tú vas organizándote, de repente, a partir de lo que estás leyendo, vas haciendo anotaciones en un archivo de Word o de repente en un Drive, se te hace más sencillo, porque cuando te leen el texto, nuevamente, simplemente vas a tu archivo y ya lo tienes sintetizado. Se hace más rápido y más productivo, más rico esa relectura. A quienes por ahí
estamos de repente acostumbrados a participar en eventos como congresos, simposios, fórum. También igual, ¿no? Tenemos una base, una data donde vamos almacenando citas clásicas. Y cuando nos piden así participar, las citas ya están. Ya no tengo que otra vez el proceso de buscar información, en qué libro está, ya no, ya lo tengo organizado. Entonces, ahí es importante, ¿no? Para los estudiantes ir aplicando estas estrategias para que les facilite el proceso de aprendizaje más adelante en ese proceso de formación universitaria que van a tener, ¿no? Nos dice también Gladys ha aprendido que hasta llegar al resumen hay una secuencia, ¿no? Claro, el subrayado, luego va la sumía y luego va el resumen, ¿no? Luis nos dice, revisar nuevamente el archivo y de ello aplicar una estrategia que nos está enseñando. Correcto, correcto. Es más, la semana pasada trabajamos el Padlet. ¿Ya? Miren, el Padlet es un espacio gratuito. Es un espacio gratuito donde tú puedes ir, vamos a imaginar que por ahí hay páginas donde has encontrado un material de tu carrera, una página donde has encontrado un artículo interesante, un video, fotografías, ya. Todo eso que es importante para ti lo puedes ir almacenando en ese Padlet. De manera que en cualquier momento tú vas y encuentras ahí el archivo. ¿Ya? Y como es gratuito, no hay problema. ¿No? Entonces ahí hay estrategia de cómo nosotros también vamos aplicando, ¿no? Para ese proceso de acumulación de información que serán útil más adelante. Ángel nos dice, pero la verdad que está bien entendible, me hizo recordar mis tiempos de colegio. Claro, ahí es donde paso a paso en equipo íbamos trabajando este proceso en los clásicos papelógrafos, ¿no? Con los plumones. En la universidad también, ustedes están empezando, pero ya van a ver, ¿no? Van a ver que en la universidad es clásico los papelógrafos y se van dividiendo, ¿no? Se van dividiendo páginas, parte del texto, para ir organizando a veces infografías o algún otro organizador visual, ¿no? Que también vamos a conversar ya en siguiente sesión. Bueno, entonces, la diferencia, nos dice Joana, es que en el cole muchas veces no explican así, en cambio, ya, gracias, se hace más entendible. Y ya, entonces, entendemos que el subrayado, el sumillado y el resumen, estas tres estrategias de lectura, nos van a permitir comprender de manera íntegra el texto. Es que cuando tú haces un buen resumen, es porque no se te ha escapado nada en las sumillas. Pero ¿qué pasaría si por ahí, ¿no? A veces la clásica, ¿no? ¿Quién va a leer los 3 párrafos? Es demasiado, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Vamos a leer el párrafo 1 y el 3 nada más. Listo. Ya lo tienes del 1 y el 3. Entonces, para tu resumen, ¿qué estarías juntando? Solamente la sumida 1 y la sumida 3. Y te has perdido la información acerca de los tipos de tatuaje. Entonces, la persona que me vaya a revisar mi resumen va a decir, pero tú no has leído todo el texto, aquí falta información. Claro, es que yo al obviar uno de los párrafos, creyendo que no era importante, lo que hice es eliminar uno de los subtemas. Y eso pasa a veces. Como nosotros cuando estamos en lectura, a veces no aplicamos subrayado y nos vamos de frente a la sumida. ¿Y qué hacemos ahí? Aplicamos lo que nos acordamos nada más. En cambio, a veces algunos estudiantes, como van subrayando, de pronto tienen más información, ¿no? Tanto recuerda, no es que ha hecho un buen subrayado, pues. Por eso que casi nada se le ha escapado cuando opina, ¿no? Entonces ahí la estrategia está ayudando. El subrayado es una estrategia de análisis porque estamos analizando qué es lo más importante. Estamos tratando de identificar, a veces palabra, a veces oración. Depende del estilo de nosotros. En cambio, el subrayado es
de síntesis, porque ya con las palabras estamos tratando de organizar, pero de manera breve, no estamos sintetizando. Por eso se dice que con nuestras palabras, es decir, estamos parafraseando la información que tú me diste, que tú habías subrayado, estamos parafraseando. El resumen, en cambio, es un proceso más complejo, ¿no? Porque está integrando, está uniendo las unidas, y para unir tiene que ver que sea coherente, o sea, que tenga sentido. Tiene que ver que los conectores que estás utilizando al momento de unir sean las adecuadas. Eso es la cohesión. El buen subrayado, finalmente, es lo que nos va a llevar a un buen sumillado, ¿no? Y ese buen sumillado dará como lugar un excelente resumen donde nada se ha escapado. ¿De acuerdo? Entonces acá dejo de compartir un momento y te voy a mostrar un formulario de 20 preguntas. Yo te lo voy a compartir. Este formulario tú lo vas a desarrollar cuantas veces gustes. Si tú en este formulario, en estas preguntas, si es que tú logras sacar 20, lo das 1, 2, 3 veces y te sacas 20, prácticamente es un hecho que tu T1 va a salir 20. Lo voy a compartir. Ya está. Este formulario no tiene calificación para el curso. Así saque 20, 18, 16, no te va a sumar, porque este es un ensayo, ¿no? Yo he preparado 20 preguntas de todos los temas, tal como suele venir en los exámenes. Entonces, tras más los practiques, cuando des el examen vas a decir, igualito de mí no parece en el ejercicio, ¿no? Solo que cambió el ejemplo. Claro, porque ¿qué más podríamos preguntar, no? Si ya sabemos que va a venir preguntas de elementos de la comunicación. Yo te pondré con Anita y en el examen te viene con Elsa. Es lo mismo. Yo te preguntaré sobre una definición, en el examen vendrá esa misma definición, no te van a cambiar otra definición. Entonces, eso va a permitir más o menos ver en qué temas estás fallando y ahí es donde tienes que reforzar, ¿no? Si todo te sale 20, quiere decir que está bien. Puede ser, por ejemplo, acá. Un ejemplo. Acá. Yo sé que en el examen toman citas de sus materiales. Entonces yo acá a propósito le he tomado la cita, ¿no? Según Casani, 1977, la cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes frases entre sí mediante la forma de cohesión. La definición anterior alude a cohesión, coherencia, adecuación, adaptación. Adaptación no existe. Eso está por gusto, a propósito, para ver quién marca adaptación, pero no existe. Solamente coherencia, cohesión, adecuación. Por ahí algunos hablan de revisión, pero en el material son 3 principalmente, ¿no? Entonces, si por ahí alguien no leyó el material o no recuerda la definición, se va a equivocar. O en todo caso va a decir, uy, ¿dónde está eso? No es normal, tú acá te puedes demorar todo el tiempo, 1 hora, 2 horas, esto no tiene tiempo, no hay problema. Pero eso te va a llevar a revisar tu material y ahí te vas a recordar, ¿no? Ah, mira, cohesión es esto. Y lo anotas ahí. Entonces, cuando vayas al examen y de pronto justo viene, la cohesión es, ya lo sabes. ¿Ya? Entonces, para eso está ese formulario, ¿de acuerdo? Y están todos los temas hasta el de ahora, ¿no? Incluso yo le decía, cuidado con el tema de la frase, cuidado con el tema de la frase. Acá yo ya le incorporé la frase nominal, la que conversábamos hace un momento, ¿no? También está ahí, ¿ya? La semana pasada, por ejemplo, acá algunos van a caer esta semana. De nada, Carla. Mira, algunos van a caer esta semana en el examen, porque la semana pasada, ¿se acuerdan? Decíamos, ¿no? Decíamos, cuando hablamos de enunciado, una pregunta de enunciado no sería tan rico, tan útil, porque enunciado es todo al final, ¿no? En cambio, si te dicen
¿quién es frase? ¿Quién es oración? Ahí sí, esa pregunta sí está mejor planteada, porque eso me lleva a errores. Entonces acá hay una pregunta, a ver, como para recordar eso, ¿no? ¿Qué tipo de enunciado es? Todos revisan sus materiales. Entonces tú ahí tienes que recordar, ¿no? Un enunciado se divide en frase o una oración. Entonces aquí me están diciendo que marque o es frase o es oración. Lo demás está como distractor. Entonces eso me permite recordar cierta información. ¿Correcto? Entonces acá está todos los temas que hasta ahora hemos trabajado y le he dado más fuerza en el tema de los signos de puntuación, porque de acuerdo a lo que se planteaba en evaluaciones pasadas, ciclo pasado, el que menos llegaba a 18, ¿ya? Y había buen grupo que llegaba a 20 también, pero ¿dónde se equivocaba? Se equivocaban justo en el signo de puntuación. Entonces ahora le he agregado algunas preguntas adicionales de puntuación para que se den cuenta que ahí es donde podrían cometer el error y en vez de sacar 20 sacan 18. Pero aquí ya está estudiantes que ya han rendido. Miren, ya por ejemplo acá, ¿no? Acá la estadística me dice hay nota de 18, hay nota de 14, hay nota de 12 y hay nota de 10. Entonces, si el estudiante saca 10, quiere decir que hay alguno de los temas no le ha quedado claro. El que saca 10 no se va a aventurar a dar su examen todavía. No. Mejor repasa, vuelve a dar este formulario, a ver cómo te va. Si te va bien, ya, excelente. Ya puedes rendir tu evaluación. Pero si no te va bien, repasa, revisa, algo está fallando, mira qué tema es, porque esto te sale con puntuación. Ni bien termines, te sale la puntuación y tú puedes ver en qué fallaste. ¿Correcto? El que menos ha fallado en puntuación. Esa es la clásica, puntuación. Sí, a ver, consulta. Consulta. Ya, por el chat te voy compartiendo, tú lo vas a rendir cuando gustes y cuantas veces gustes también. Este enlace lo voy a colocar en anuncios también para los estudiantes puedan ingresar y rendir la práctica cuantas veces quieran. ¿De acuerdo? Sí, lo acabo de pasar, Gladys, por el chat lo acabo de pasar ese enlace, lo guardas y rindes cuantas veces quieras el día que desees. No sé si hay consulta, he dejado de compartir, quiero entrar aquí solo para verificar. Solo para verificar. Sí, claro que sí. Claro que sí. En anuncio también va a estar, no se preocupen. Terminado mi conferencia, yo lo subo. Ya está. Ya, aquí voy a compartir una pantalla en blanco, ya está. Listo. Yo sé que el tema de puntuación, ahí es donde hay error. Voy a plantearte una pregunta. Yo lo dije en la videoconferencia, pero no estaba en el material. ¿Ya? Y suele venir en pregunta examen. Claro que sí. Ya, a ver, vamos a mira, si la pregunta fuera, pregunta examen, y te dicen, ¿en qué alternativa se presenta una coma apositiva? ¿Ya? Una coma apositiva. Si tú revisas el material, de repente no vas a encontrar coma positiva, pero nosotros lo mencionamos en la videoconferencia. ¿Ya? Nosotros decíamos, hay una coma llamada coma incidental, que sirve para aclarar. Jorge, mi gran amigo, no, estoy aclarando quién es Jorge, ¿no? Jorge, mi gran amigo, volverá de Cuba. Esa es la coma incidental. Le llaman también coma explicativa, porque está explicando. Lo llaman coma aclarativa, porque está aclarando. Pero también suelen llamarle coma apositiva. Es lo mismo. Solo está cambiando de nombre, nada más. ¿Ya? Pero es lo mismo al final. Pero donde se ve mejor la posición, y ahí recordamos la escuela, ¿no? ¿Qué decía sobre la posición? Decía, la posición es un elemento que equivale al núcleo del sujeto. ¿Cómo es eso? Tú dices, ¿no? Grau,
¿Cómo lo llamaban a Grau? El caballero de los mares. Listo. Grau, el caballero de los mares, es un ejemplo de peronismo. Ya está. Listo. Entonces, si un estudiante no sabe qué es coma positiva, probablemente esa pregunta no lo vaya a responder, ¿no? Va a cometer error. Ya acá se pasó una E. Ya, falta una E ahí. Ya, entonces ahí, si tú te das cuenta, mira, decir Grau es lo mismo que decir el caballero de los mares. O sea, equivale, ¿no? La posición, el caballero de los mares, equivale a decir Grau. Esa es la posición. Esa es la coma positiva. La posición yo lo he marcado entre comas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, entonces sería una aclaración, pues, ¿no? Porque decir Grau me estás aclarando quién es Grau, el caballero de los mares. O me estás explicando quién es Grau. O sea, coma explicativa, coma aclarativa, coma apositiva. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de coma apositiva. Cuidado que te vaya a venir una pregunta de ese tipo. Otra pregunta, a ver, vamos, otra pregunta. Si decimos, tú me dices qué coma estoy aplicando, si digo, Elvis, ven un momento. ¿Qué tipo de coma he aplicado ahí? Excelente, Junior. Excelente. Ese es el vocativo. Ese es el vocativo. Si fuera una pregunta teórica o para relacionar, me van a decir qué es coma vocativa, ¿no? Entonces ahí una pregunta clave o una palabra clave es la palabra interlocutor. Interlocutor. ¿Quién es el interlocutor? La persona, pues, con quien yo estoy hablando, ¿no? Elvis, ven un momento, estoy hablando con Elvis. Entonces la coma llamada coma vocativa, lo que está haciendo es entrar en relación con ese interlocutor. ¿De acuerdo? Otro tipo. Me dices qué tipo de coma es esa. En casa, coma, todos te esperan. En casa todos te esperan. ¿Qué tipo de coma es? A ver. ¿Quién recuerda? ¿Qué tipo de coma es? ¿Elíptica tal vez? ¿Coma enumerativa? No. Hiperbática, correcto, Junior. ¿Por qué es una hiperbática? Porque la hiperbática lo que hace es indicarnos que la oración ha sido alterada en su orden. Correcto, Junior, correcto, ¿no? Claro, porque la oración debió ser todos te esperan en casa. Lo has movido y por lo tanto aparece el desorden, ¿no? Esa es la coma hiperbática. Correcto. ¿Qué pasa si digo, Sandra, según tú, vendrá mañana? ¿Cuántas comas faltan y qué tipo de coma sería? A ver. ¿Cuántas comas faltan? 2, correcto, 2 comas. Exacto, 2 comas. Después de Sandra, ¿no? Después de Sandra, aquí va una coma y en el tú también va otra coma. Correcto, ya. ¿Qué tipo de coma sería? A ver. ¿Qué tipo de coma sería? Enumerativa no es. Coma elíptica no, porque acá no se reemplaza verbo.
A ver, lo que está haciendo es aclarar, ¿no? Sandra, según tú, vendrá mañana. Ah, te está aclarando que ese es según lo que tú piensas, ¿no? ¿Cómo se llama esa coma? ¿Adversativa? No, la adversativa es con el pero. Con el pero. Ya. Esa es la coma explicativa, coma especificativa, o como dice en el material, ¿no? Coma incidental. Coma incidental. Claro, porque si dijera, voy a ir, pero por la noche, ese pero, antes del pero requiere coma. Esa sí es una coma adversativa, ¿no? El pero. ¿Ya? Otra pregunta, recuerden que también hemos visto conectores, porque se habla de cohesión. Probablemente te vengan 2 preguntas de cohesión, pero te va a venir para analizar, ¿ya? Te va a venir para analizar. Por ejemplo, una sencillísima que lo conversamos en videoconferencia. Digo, iré a Ica, además a Loreto. Acá le voy a colocar, falta una coma, ¿no? Además, iré a Loreto. Acá, si le quiero coma o punto y coma, ya está. Listo. Iré a Ica, además a Loreto. Ese además, ¿qué valor tiene? Numerativa, no tipo de coma, sino quiero saber el conector. El conector. Ese conector, además, ¿qué valor tiene? ¿Qué clasificación tiene? Agregar. ¿Ya? Eso se llama adición, ¿no? Tiene un valor de adicional. Adición. Miras el tablero y hay valores, ¿no? Hay otro que es de oposición. Esa es la adversativa, pues. Ese es el pero, el sin embargo. Otra. Lo llevaron al hospital porque estaba mal. Listo. Mira el conector, el por qué. ¿Qué valor tiene ese conector? Adición, concesión, adversativa, tal vez es causal, consecutiva. Causal. Causal. Claro, porque ¿no? Lo llevaron al hospital porque estaba mal. O sea, estaba mal, esa es la causa. Esa es la causa, ¿no? Entonces, ese es un conector causal. La variante de esta pregunta es, ¿no? Si yo te digo, los conectores porque, y esa oración mismo lo voy a trabajar, ¿no? Lo llevaron al hospital porque estaba mal. Lo llevaron al hospital ya que estaba mal. Ya. Entonces digo, ya que. El conector, porque y ya que es de tipo, y ahí viene para completar, clave A, B, C, D. Entonces la clave sería causal. Es la misma pregunta, solo con variante distinto. Entonces, claro, la segunda está más difícil, porque no te da ni el contexto oracional. Entonces, cuando pasa eso, tú lo que tienes que hacer es convertirlo en oración para que lo veas mejor. Si me dicen porque, ya que, entonces trabajo con una oración sencilla, ¿no? Planteas tu oración. Ganamos porque jugamos bien. Allá. Ganamos ya que jugamos bien. ¿Qué sería ya que jugamos bien? La causa, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera tú llegas de manera más clara a tu respuesta. ¿De acuerdo? Cuando te dan conector nada más, no se ve. Llévalo a una oración y ahí sí se ve mejor el valor de ese conector. ¿De acuerdo?
¿Alguna consulta? A ver, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, Ángel, te escuchamos. Héctor, buenas noches. ¿Cuál sería un tipo de ejemplo de la diferencia entre consecuencia y causa? ¿Cuál sería para esos tipos de conectores? Es a la inversa. Es a la inversa. Es decir, lo que está después, mira, lo que está acá después estaba mal. ¿Ya? Esa es la consecuencia, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? No, perdón, esa es la causa. La llevaron al hospital, pero ¿cuál fue la causa? La causa es que estaba mal. Sí. Entonces, ahora tú quieres una consecutiva. No quieres una consecutiva. Entonces, trata de que aquí, en la segunda parte donde dice estaba mal, trata que eso sea más bien ya no una causa, sino que sea una consecuencia. Una consecuencia, por ejemplo, vamos a imaginar, una consecuencia es que fue premiado, ¿sí o no? Esa es una consecuencia. Algo ha pasado porque fue premiado, esa es la consecuencia, ¿no? O la consecuencia puede ser ganó también. Ya. ¿Cuál podría ser el motivo? Antes tiene que aparecer ahí, para ver el conector. A ver. A ver. Vamos por acá con uno. Ganó, vamos a poner, ganó el primer lugar. Claro, ganó el primer lugar. La consecuencia es que fue premiado. ¿Sí o no? Jugó bien, corrió bien. La consecuencia es que fue premiado. ¿Cuál crees que sea el conector? Ganó el primer lugar, fue premiado. Ahí está, Junior. Por esa razón fue premiado. Por ende, fue premiado. Ahí no voy a decir porque fue premiado, no tendría sentido mi oración. O sea, tú lo que haces es tratar de buscar ahí en la segunda parte, tú buscas una consecuencia. ¿Ya? Consecuencia, murió, ya, murió, esa es la consecuencia. ¿Qué podría ir antes para que aparezca esa consecuencia? ¿No? Ya lo atropelló un bus. Claro, lo atropelló el bus, entonces la consecuencia es que murió. Entonces ahí es donde colocas el conector, ¿no? Lo atropelló el bus, por esa razón lo enterraron, por esa razón falleció, por ese motivo, y ahí el conector comienzas a trabajar con cualquier conector, porque todos los conectores comienzan a acomodarse porque siempre será una consecutiva. ¿De acuerdo? ¿Otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor. Usted puso el ejemplo, Sandra, según tú, vendrá mañana. Y nos decía que la coma en este caso era explicativa o incidental, es decir, que aclaraba, ¿no? ¿Podría decirse que es una coma apositiva? Desde la teoría dirían que no es apositiva, porque la teoría dice que una posición es cuando eso que está entre comas es equivalente al núcleo del sujeto. Y si tú te das cuenta, según tú, no es lo mismo que decir Sandra. En cambio, cuando decías el caballero de los mares, es lo mismo que decir Grau, porque es la misma persona. Pero según tú, no es la misma persona que Sandra. Entonces ahí es donde precisan. Dicen, entonces decir coma explicativa, coma positiva, coma aclarativa, no es lo mismo que decir coma incidental. Exacto, no es lo mismo. Sino como existen muy pocas aposiciones, entonces algunos textos globalizan, ¿no? Incidental. ¿Qué es? Las que explican, las que aclaran, esas son las incidentales. Pero no todos caen en esa teoría, ¿ve? ¿De acuerdo? Gracias. Claro, Julia. De nada. ¿Alguna otra consulta? Por eso que cuando viene la pregunta,
En una pregunta no te pueden decir qué alternativa presenta coma incidental y te van a poner una posición y al mismo tiempo de repente te van a poner aclaración. Si aparecen los dos, tu clave es la aclaración. Aclaración. Porque incidental básicamente se refiere a eso. Cuando tú aclaras, cuando tú precisas, cuando tú agregas una información que tiene esa misma intención de aclarar, según tú. A eso. Ese es el principal valor del incidental. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta más? No se olviden, el examen, la T1 es individual y es con SUMADI. El principal problema que va a ocurrir esta semana es el tema de SUMADI. Algunos no han instalado y no le va a permitir rendir la evaluación. No se olviden que SUMADI es un tema técnico, no lo ve el docente. ¿Ya? Entonces ahí probablemente cuando ocurra eso, le pida código, algo ocurra, van a tener que generar ticket para que, hoy mismo Brian, hoy mismo va a estar, ¿ya? Entonces van a tener que generar ticket para que el área de soporte los apoye. Entonces ahí cuidado, ¿no? Vamos a imaginar que tú rindes esta evaluación el domingo por la noche. ¿Qué pasa si tú ingresas y no te permite? En ese momento, tú vas a tener que generar ticket, pero ya es domingo. Y el área recién te va a contestar el día lunes. ¿Y qué pasa si tú el lunes trabajas? ¿En qué momento vas a rendir la evaluación? Ahí es donde viene la dificultad. Por eso lo recomendable es, primero que hayas instalado SUMADI. Si ya lo diste examen en otros cursos, quiere decir que está todo bien, no va a haber problema. Pero si recién vas a rendir, no esperes domingo por la noche, ¿no? No esperes domingo por la noche. En todo caso, el sábado por la noche rindes y si hay problema, inmediatamente generas ticket para que el domingo te solucione, ¿no? O lo antes posible. Pero sí va a estar hasta el día lunes. Hasta el lunes es la opción para que el estudiante pueda rendir evaluación. Sí, Joana, te escucho. Profesor, disculpe, ¿a cualquier horario, cualquier hora podemos dar el examen o...? Sí, cualquier horario. Mañana, tarde, noche, madrugada? Mañana, pasado mañana, depende de ustedes. Eso solo pasa con curso virtual. ¿Desde cuándo está habilitado? ¿Hasta cuándo? Desde lunes a la 1 de la tarde, desde ese momento ya está habilitado. Y estará habilitado hasta lunes, siguiente lunes, 1 de la tarde. Pero repito, no esperen el último día porque siempre pasan imprevistos. En una ocasión, a una señorita, pues de verdad, con foto, todo mandó por mensajería la evidencia de que la zona donde vivía, pues uno de los volquetes retrocediendo se había caído y había traído abajo un poste y toda la zona no había fluido eléctrico. Entonces la señorita no tenía internet, tuvo que salir a una cabina. Llegó a la cabina y no permitía. ¿Por qué? Porque en esa computadora de la cabina no había instalado SUMADI, que iba a pensar ella que eso iba a pasar, ¿no? Se fue a la casa de un tío, tampoco. Y ella no entendía por qué no podía darle evaluación. Es que en la computadora del tío tampoco había instalado SUMADI, pero ya era día lunes. Entonces, mientras generaba el ticket, tuvo que esperar el cierre de la semana y a ver qué respuesta le da el área técnica, porque eso responde el área técnica, no lo ve el docente. Área técnica cierra el lunes a una tarde, lo cierra y ya nadie puede dar la evaluación. Solo aquellos que generaron ticket lo evalúan con sus evidencias, todo, para ver si procede o no procede su caso. Por eso, complicadito a veces, es cuando esperamos el último día. La nota es automática, Carla. La nota, ni bien das tu examen, ya ves tu nota. Ya ves tu nota. Son 50 preguntas en el valutario. De esas 50, al azar, no sé cuál, al azar, te van a tocar 10. Entonces a tu compañero le va a tocar no necesariamente las mismas, ¿no? Al azar, dependiendo
qué es lo que le toque, pues, ¿no? Profesor, disculpe, o sea, el examen lo podemos hacer desde el lunes, o es que ya se habilitó, ya lo podemos hacer. Ya está. Recuerden que siempre comienza los lunes la semana y termina el siguiente lunes. O sea, se cierra el lunes. Hasta el lunes tenemos. Claro. Eso solo hay plazo hasta el lunes 11, nada más. Sí, es hasta el lunes 11, 1 de la tarde. ¿Cuánto tiempo nos da, profesor, para desarrollar? Me parece que 50 minutos, 40 o 50 minutos le da. Pero ustedes rinden en cualquier momento, pues, ¿no? Mañana, tarde, noche, ustedes ponen su hora. Lo que sí tengan cuidado, no vayan a rendir, por ejemplo, desde un celular. Porque cuando van pasando las preguntas no le permite leer bien, y si es por Wi-Fi, imagínate, se va la señal, en ese momento te bota. ¿Ya? Te bota, y mientras arregles todo, está corriendo el tiempo. Si vuelves a los 20 minutos, vas a volver al examen donde marcaste. Si marcaste hasta las 2, ahí, y sigue. Pero te va a contar el tiempo. Ahí, así, después generé sticker, profesor, pero se me fue el internet, después volví, y de pronto ya terminó mi examen. Con la justa marqué 3 nomás. Ese es el tema de la inestabilidad a veces del Wi-Fi. Por eso asegúrense que estén en un lugar donde no van a tener inconvenientes, que no lo vayan a interrumpir. Y el Sumadi también, el Sumadi también. Cuando tú te retiras, tu cámara toma foto que te has retirado, apareces vacío, aparece tu lugar y te genera un reporte en rojito. Esos casos nosotros lo elevamos a coordinación y coordinación toma la decisión. A veces la decisión es anular el examen al estudiante porque no hay probidad, ¿no? Me acuerdo en una ocasión, el estudiante estaba con otra persona a su costado, con sus hojas incluso aparecía, ¿no? Porque la cámara te toma todo te toma foto. Entonces ahí tengan cuidado en ese aspecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta, Gladys? Sí, profesor. Mire, ve, en la primera pregunta del cuestionario da un ejemplo, dice, estimado estudiante, si tiene problemas con su plataforma, no olvide generar ticket. En el enunciado anterior se empleó un lenguaje. Los enunciados solo pueden ser de forma formales e informales, ¿no? Porque hay estándar literario. Ajá. Ya, en este caso, estimado estudiante, sería formal, ¿verdad? Sí. Porque yo ya lo he llenado, me parece, este cuestionario y había colocado formal porque está en tercera persona. A ver, estimado estudiante. O sea, no es un lenguaje coloquial. Y me ha salido que está mal. No, te voy a mostrar para que veas. A ver. A ver. Ahí sería la respuesta formal en todo caso, ¿verdad? Claro. Ya, claro. Ya, acá te estoy mostrando. Todavía, ya, y ahora sí lo ves. Mira, acá está. Ahí está. Elige, estimado estudiante, si tienes problemas con tu... Ahí está. Ya, estándar, ¿a qué se refiere con estándar? No, es que cuando se habla de niveles de lenguaje, se habla de estándar, superestándar y subestándar. Sí, pero nosotros para nada en el material no se hablaba de estándar ni superestándar. Claro, en los exámenes le suele agregar, así es Luis, le suele agregar palabras como para que recuerde el colegio, ¿no? Sí, en el colegio dijeron que era, sí, estándar ese, ¿no? O superestándar. Sí, pero acá no hablamos nada, solo era formal, informal, nada más. Formal, informal, no había nada más. Sí, pues. Ya, maestro, muchas gracias. ¿Y no lo podemos resolver juntos el cuestionario ahorita? Sí, lo puedes resolver ahora, vuelves a resolver mañana, pasado mañana, porque en la configuración acá lo he dejado para que ustedes puedan resolver cuantas veces deseen. ¿Y si nos explica cuando estamos en error? ¿O tenemos que ir a nuestras notas, a la plataforma, a revisar?
No, ahí mismo cuando ya mandas te sale tu nota y así como está acá, mira, por ejemplo, yo marqué formal y aquí me sale buena, o sea, está bien. Ay, Y cuando está mal te va a salir pues mala, ¿no? Entonces ahí tú sabes que has hecho mal, entonces vuelves a rendir, revisas tu material, ¿por qué está mal? ¿Ya? Entonces ya cuando lo tienes, vuelves a rendir otra vez y a ver cómo te va en la segunda. bien. ¿De Gracias, acuerdo? profesor. Muy amable. De Gracias. nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Ángel. Hola, profesor. Estaba resolviendo el formulario y en la alternativa que hice, no, en la pregunta que hice, ¿qué alternativa presenta una coma positiva? La respuesta era Grau, el caballero de los mares, murió defendiendo al país. Pero según el resultado del formulario dice que no hay respuesta correcta. ¿Se ha fijado de eso por si acaso? A ver. ¿Qué pregunta era? ¿Qué alternativa presenta coma A positiva? Acá está. Ah, tienes razón, no tiene respuesta, ¿no? Sí. Ya está, ya. Gracias. Gracias a ti, más bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Ya, creo que ahora sí, más claro. Sí, Luis, va a ayudar bastante, sobre todo en semana de evaluación. Claro, y ahora ya no tenemos clase el domingo y hemos adelantado por semana de evaluación para no tener inconvenientes y nos vaya bien también en este primer examen, ¿no? Esa es la idea, asegurar la puntuación en esta primera evaluación que vamos a tener. Gracias más bien a ustedes, muy buenas noches, tengan una bonita semana y éxitos en su evaluación. Buenas noches, Joana, cuídense, nos vemos, Carla, buenas noches, Luis, gracias a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas profe, noches. cuídese. Cuídense también, muchas gracias, buenas noches. Ahora sí, detenemos.